y ábrala en el primer libro de Moisés, Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1. Gloria al Señor. Vamos a hablar sobre la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo. Y no por ser la tercera es menos que la segunda o la segunda menos que la primera. Génesis capítulo 1, versículo 2. Dice así la escritura: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Señor, te doy gracias porque de nuevo me permites exponer tu palabra. Para mí es un privilegio, no solamente nomás que servirte, sino tener comunión contigo, Señor, bajo la guianza del Espíritu Santo. Y es en nombre de Jesús y del Espíritu que usted me ayude a exponer su palabra como es debido. Amén. Como tema, estará en vosotros. En quiere decir dentro, y con puede estar aquí el Espíritu de Dios. Por si hay alguien que no ha aceptado a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, así dice la Escritura, está con nosotros y en nosotros. Los que hemos recibido al Espíritu de Dios está dentro. Gloria a Dios. Estará con vosotros, estará en vosotros. El Espíritu Santo es Dios. Jesús es Dios. El Padre es Dios. Es largo y extendido entender bien todo sobre la Trinidad. Los tres son uno, dice la Escritura. Tenemos una mente finita, pero la de Dios es infinita. Hay casos que no entendamos y comprendamos por qué. Por ejemplo, si Jonás duró tanto dentro del pez y no le hicieron nada a los jugos gástricos, o las murallas de Jericó como fueron tiradas, o por qué la sangre de Abel habla todavía, nos dice la palabra, nos dice ahí. Hay cosas que le pertenecen, son cosas secretas que le pertenecen a Dios. Pero el Espíritu Santo, dice ahí, si dice Él es Dios, quiere decir que uno de los atributos del Señor, del Padre o del Hijo, del Espíritu Santo, es la omnipresencia. Él se encuentra en todos lados. Pero cuando Jesús dijo estará en vosotros, quiere decir que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Imagínese ese mundo desolado, en tinieblas, sin estrellas, sin luz del sol, sin plantas, sin nada, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo vino aquí a moverse sobre la faz de la tierra, y no solamente a moverse, sino a organizarse. Pero también tenía el apoyo, claro, del Padre y del unigénito Hijo de Dios. Porque también más adelante nos dice la Escritura: descendamos y hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Los tres han participado juntos, los tres. Y aquí el Espíritu de Dios, ¿verdad? Cuando vino con Jesús, se puso sobre su cabeza. El Espíritu de Dios venía sobre los sacerdotes, sobre los reyes, ¿verdad? Pero no habían entrado. Como ahora lo tenemos dentro de nosotros, el Espíritu de Dios está dentro de nosotros. Y ahora somos, como dice la Escritura, somos un privilegio porque somos el templo donde mora el Espíritu de Dios. Somos la casa de Dios. Y el emblema del Espíritu Santo aquí en el Nuevo Testamento es la paloma. Y usted va a ver más adelante por qué la paloma. Pero el emblema también en el Antiguo Testamento es la paloma también. Y eso podemos discernirlo
con el Espíritu Santo es el que nos da discernimiento de la palabra. Y Él nos enfoca, ¿verdad?, a aquel que fue al monte Calvario a morir por usted y por mí. Usted podrá decir, bueno, por mí, si somos más de 8,000 millones de habitantes aquí en el planeta Tierra, Él es omnipresente. Y otro de ellos es omnisciente, que Él conoce, desde este momento conoce lo que usted está pensando, lo que usted piensa, lo que estamos pensando en este momento. Por eso lo que más quiere es el Espíritu Santo, es no que tanto que le sirvamos, sino que tengamos comunión con Él. Jesús siempre tenía comunión. Para todo lo que Él iba a hacer, no hacía nada por su propia cuenta, sino por lo que el Padre decía, y era por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Por eso cuando Él dijo a los discípulos, aleluya, dice, estará con vosotros. El Espíritu venía sobre profetas y sacerdotes y reyes, pero no moraba dentro. Pero ahora hemos sido sellados con el Espíritu de Dios. Génesis capítulo 8, mire lo que nos dice la Escritura aquí. Génesis capítulo 8, del versículo 6 en adelante. Sucedió que al cabo de 40 días abrió Noé la ventana del arca que había hecho, y envió un cuervo, el cual salió y estuvo yendo y volviendo hasta que las aguas se sacaron sobre la tierra. El cuervo representa a Satanás. Y dice aquí el 8, envió también de sí una paloma para ver si las aguas se habían retirado sobre la faz de la tierra. Y no halló la paloma donde sentar la planta de su pie, y volvió a él al arca, porque las aguas estaban aún sobre la faz de toda la tierra. Entonces él extendió su mano y tomándola la hizo entrar consigo en el arca. Esperó aún otros 7 días y volvió a enviar la paloma fuera del arca. Y la paloma volvió a él a la hora de la tarde, y he aquí que traía una hoja de olivo en el pico. Y entendió Noé que las aguas se habían retirado de sobre la faz de la tierra. Y esperó, dice el 12, aún otros 7 días y envió la paloma, la cual no volvió ya más a él. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Cuando venga el toque, que el Señor toque la trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros. El Espíritu Santo es omnipresente, Él se queda, pero no se va a quedar a como está ahorita dentro de nosotros, porque nosotros ya nos fuimos. Él va a estar dirigiendo y dándole sabiduría, llamando por ejemplo a los 144,000 y a los que se quedaron, que van a tener que pagar un precio, ¿verdad? Si no se dejan marcar, y si se marcan, pues se perderán. Pero por eso estamos aquí nosotros, gracias a Dios que hemos sido sellados. Bendito sea el nombre del Señor. Así es que el Espíritu Santo habitó en Jesucristo, nuestro Salvador, en el mundo. Pero tuvo que ser lleno del poder del Espíritu de Dios, ¿verdad? Después del Jordán, irse al desierto para confrontarse con el mismo Satanás, el cual el mismo Señor le citó la palabra y no pudo contra él, ni va a poder, ¿verdad? Y no va a poder tampoco con nosotros. ¿Por qué? Porque mayor es el que está dentro de nosotros que el que está en el mundo. Y ese es Dios que está dentro de nosotros. Es el Espíritu Santo el cual nos guía a toda verdad y a toda justicia. Usted escuchará la predicación de X persona, ¿verdad? Y usted va a decir, ¿es del Señor o no es del Señor? Aleluya. Así es que como maternidad trabaja el Espíritu de Dios para con nosotros. Nos dice la palabra del Señor en Isaías 66:13, 63 dice: como aquel a quien consuela su madre, así os consolaré yo a vosotros. Si usted ha tenido la oportunidad, si usted ha tenido, yo la tuve, si usted ha tenido la oportunidad de que su madre lo consuele, qué bonito. Para los que no están aquí, los que tenemos nuestra madre, aleluya, el Espíritu Santo va a tratar de hacerlo así, porque aquí se lo dice la palabra del Señor. Va a tratar de consolarlo.
Y entonces, ¿qué más va a ser necesario? ¿Qué es más importante? ¿El psicólogo? ¿El psiquiatra? ¿El psicoterapeuta? ¿La pastilla? ¿Los psicotrópicos? No. Es por eso que aunque más que deseamos y sea el Espíritu Santo que trabajemos con Él, Él quiere la comunión con Él, que platiquemos. ¿Qué le voy a decir? Usted le ha tratado de hablar a ciertas personas y usted a veces dice: ¿de dónde me han salido tanta palabra? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y es el Espíritu Santo el que pone eso, ¿verdad? Es el Espíritu Santo. ¿Qué le va a aconsejar a una persona si todo está escrito en la palabra? El Espíritu Santo es el consolador, es el otro consolador. Qué bonito. ¿Quién puede superar al Espíritu de Dios aquí en la tierra? Nadie, mi hermano. Nadie. Nadie. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso el apóstol Pablo habla a los Gálatas en el capítulo 4, en el versículo 19. Gálatas 4:19 dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Dolores de parto. La mujer sufre mucho en el parto, es uno de los dolores más fuertes comparados a la fractura de fémur que nosotros tenemos. Pero cuando nace el niño, es el niño más hermoso de todo el mundo. Aunque nace chaparrito, lleno de líquido amniótico, a veces le falta un dedo, o está morenito, o está flaquito, o está gordito, se pasó de peso, para la madre es el más hermoso. Y eso es lo que hace el Espíritu de Dios en nosotros. Él trata de consolarnos. Me ha pasado esto, me ha pasado lo otro, me ha pasado aquello. Y entonces usted clama al Señor, ya sea que usted está lavando los trastes, usted está planchando, usted va manejando, usted está platicando con el Señor. Y el Señor, el Espíritu de Dios, le escucha, porque Él es un Dios omnipresente y omnisciente a todo lo que nosotros hagamos. Por eso vino a este lugar, sí estuvo trabajando. Y Él sigue trabajando en esta dispensación. Y lo más importante es que cuando Él nos da la luz, ¿para qué? Para que adoremos y sirvamos al autor y consumador de la fe, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. No es que Él no lo merezca, lo merece. Pero el Espíritu Santo no fue a la cruz. El Padre no fue a la cruz. El Hijo fue a la cruz. Y entonces toda la honra y toda la gloria que se merece, Él lo hace el Espíritu de Dios, para revelarnos la persona de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y sabe quién lo ha traído aquí? El Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios es muy sensible. El Espíritu de Dios no lo ve en la Biblia que se enoja, pero lee en la Biblia que se contrista, porque Él conoce su entrada, y Él conoce nuestra entrada, y Él conoce nuestra salida. Y podemos engañarle a medio mundo, pero el Espíritu Santo no. Y el Espíritu Santo, mi querido hermano, está aquí para qué, como les vuelvo a decir, para consolarnos y revelarnos la palabra. Y la palabra es muy buena. Isaías 66:8 nos dice la escritura del Señor. Isaías 66:8 nos dice: en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz a sus hijos. Y nosotros somos sus hijos. Éramos criaturas en ese tiempo. Y predicar mi evangelio a toda criatura, nos dice. Pero ahora somos hijos de Dios. Tenemos un hermano mayor que es Jesucristo, y el Espíritu Santo está con nosotros. Qué hermoso, mi hermano. Tenemos que discernirlo con el Espíritu que está con nosotros. Aleluya. El Espíritu del Señor nos dice que es manso. Y el Señor dice: es manso, manso. Jesús mismo nos dice: hay que ser mansos como ¿qué? Como paloma. Y usted ve a la paloma con el mismo sonido que tiene. Y vemos muchos pajaritos, muchos con hermosos cantos y silbidos, pero la paloma con el mismo canto de luto. Esa es la paloma. Pero bendito sea el nombre del Señor. El Espíritu de Dios no va a entrar en la persona que no haya aceptado a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Nos dice en Éxodo 30:32:
sobre carne de hombre no será derramado. Pero cuando tenemos el Espíritu de Dios, bien, y cuando reconocemos a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, entonces dice, sobre carne de hombre no será derramado, ni haréis otro semejante, conforme a su composición. Santo es y por santo lo tendréis. El Espíritu de Dios, aleluya. Ese es. Y hemos sido sellados con el Espíritu de Dios. Usted conoce a Alma Paloma, yo la conozco. Cuando nosotros no teníamos a Cristo, a veces estábamos llenos de lodo, de inmundicia. Aleluya. Pero vino Cristo, aleluya, que estábamos perdidos y Él nos encontró. Extendió su mano y nos agarramos de Él y nunca nos vamos a soltar de Él. Y la paloma, mi querido hermano, la paloma, usted sabe la paloma, ¿verdad? Tiene una capa aceitosa que entra al lodo del cocinero y vuelve a salir y sale limpia. Nosotros somos sellados con el Espíritu de Dios. Y cuando le fallamos al Señor, ¿verdad? Y usted lo reconoce en su ser, en todo su ser, y usted clama al Señor, la sangre de Jesucristo nos ha limpiado para siempre. Aleluya. Y su plumaje no se va a ensuciar, porque todos nuestros pecados fueron arrojados al fondo del mar y nunca más se acordará de ellos. Pasaremos por valle de sombra de muerte, pero no temeremos, porque el Señor estará con nosotros todos los días, dice ahí la Escritura, hasta el fin del mundo. Y Él sigue trabajando en la obra del Señor, aleluya. Así es que el plumaje de la paloma, así lo es. Usted puede echarle lo que quiera, pero todo se le resbala. Aleluya. Vuelvo a repetir, no es que nunca vamos a fallarle, vamos a pecar al Señor, lo hemos. Pero aquel que un día iluminó nuestro corazón y vimos a Jesús, que Él fue nuestro Redentor, nuestro que nos ha justificado, nos ha santificado, nos ha regenerado, nos ha hecho nueva criatura, y que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. ¿Por qué no os regocijáis? Porque los demonios se sujetan. Regocíjense porque su nombre está escrito en el libro de la vida. Así lo dijo Jesús. Aleluya. Y la palabra es un símbolo también, aquí nos dice la Escritura, de benignidad. Mire lo que nos dice en 2 de Samuel 22:36, 2 de Samuel 22:36, dice: tu benignidad me ha engrandecido. ¿Quién fue engrandecido? José, Jacob, Esther, Samuel, usted y yo. Su misericordia, dice, su benignidad me ha engrandecido. Del fruto del fruto, uno de los frutos del Espíritu Santo es el amor. El amor es ¿y qué es lo que menciona la palabra de Dios en el amor? Que es mansedumbre, benignidad, templanza, humildad. No menciona la palabra de Dios. Ese es el fruto del Espíritu Santo, y es el fruto que tenemos que tener nosotros también. Y eso nos va a ayudar siempre y cuando nosotros nos rindamos al Espíritu de Dios. Y cuando nos rendimos al Espíritu de Dios, entonces la obra de Dios sigue obrando, válgame la redundancia, en cada uno de nosotros. Porque entonces el deseo de nosotros es cambiar y ir a la estatura del varón perfecto. Y eso es lo que dice el Señor ahí, el fruto del Espíritu. Y también, como dice, es amor. Y es lo que quiere, porque dice también en Romanos que el amor de Dios se ha derramado en nuestros corazones. ¿Por quién? Por el Espíritu de Dios. Y es el Espíritu de Dios el que nos ayuda, hermano, para seguir adelante, ¿verdad? Y pues como les decía también, si hay luto en la paloma también, ¿por qué? Porque cuando tiene sus pichoncitos se van y ella se siente, hizo su nido. Por eso dice que sobre la faz de las aguas, todo lo que había en la faz de las aguas, él vino, y como paloma, como mujer, empezó a formar su nido en medio de todo eso, tinieblas y caos y desastre, sin estrellas, sin flores y sin nada, el Espíritu de Dios. Pero ahora el Espíritu de Dios ha venido, no sobre nosotros, ha entrado en nosotros. Y ahora nosotros podemos alabar y glorificar al nombre del Señor en espíritu y en verdad, porque el Señor busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad.
nos esforzamos a levantar nuestras manos, abrir nuestra boca, alzar nuestros pies, a danzarle al Señor, ¿vale? Porque estamos contentos y felices. ¿Por qué? Que a pesar de las pruebas, a pesar de las luchas, a pesar de todo esto, Dios está con nosotros. Ayer una hermana que le detectaron cáncer de 2-3 meses, partió con la presencia del Señor. Fui con mi hijo porque es de la presa, una hermana ahí, y empezamos a orar, ¿verdad? Oré. Digo, Señor, en tus manos está. No necesitamos santos óleos, necesitamos aceite, ni hablar en lengua, todo eso allí, hermano, sino orar para que el Señor fortalezca a su familia y el Señor, ¿verdad?, prepare el camino para que esa hermana llegue allá con la ayuda del Señor. Y cuando alguien llegue allí, dice la Escritura ahí, que hay fiesta en el cielo. Y el Espíritu de Dios, como ha cumplido la obra en llenar nuestro vaso, entonces, hermano, se alegra todo esto. Usted sabe, por ejemplo, en la noticia yo ayer escuché también más de 200 muertos en la India, tanto muertos que están pasando, y hermano, sin Cristo y sin esperanza, ¿qué les espera? Por eso es un privilegio para nosotros esforzarnos y venir aquí a escuchar otros hermanos, escuchar la palabra de Dios, levantar nuestras manos y reconocer que el Espíritu de Dios está en nosotros y que Él es Dios y que Él nos va a ayudar a seguir adelante, siempre con la ayuda del Espíritu de Dios. Nos hagan lo que nos hagan, nos digan lo que nos digan, ¿verdad? A veces sí se siente uno, pero ¿qué hace uno? Poniendo nuestros ojos en el autor y consumador de la fe, en Cristo Jesús. Y si hablan para mal, gloria a Dios. Así como le dijo, deja que yo mate a este perro que te está ofendiendo, David, le dijo militar. Déjalo que sus maldiciones se conviertan a mí como bendiciones. Y eso es, imagínese el Espíritu de Dios ahí. Jesús en la cruz. ¿Usted cree que no sufrió? ¿Usted cree que no sufrió el Padre también? Pero ¿qué fue lo que dijo nuestro Señor? Perdónalos porque no saben lo que hacen. Así es que el Espíritu de Dios se contrista. Bendito sea el nombre del Señor. Dice en Isaías 63:10. Isaías 63 dice ahí: ellos empero se rebelaron y contristaron al Espíritu Santo. Así es que Efesios 4:30 nos dice, Efesios 4:30 dice: no contristéis al Espíritu de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Aleluya. Fuimos sellados, hermano. Fuimos sellados. Gloria a Dios. Y eso es un privilegio, vuelvo a repetirle, para cada uno de nosotros. ¿Cuál es la aplicación que podemos tener cada uno de nosotros? Que no más venimos por venir, sino que reconozcamos que Él merece toda la honra y toda la gloria y la alabanza, Jesús, por medio del Espíritu Santo. Y nomás imagínese usted, millones, somos 8,000 millones precisamente aquí en el planeta Tierra. Allá con el Señor hay millones de millones de millones ángeles alabando al Señor, arcángeles, serafines, alabando y adorando al Señor. Y nosotros, eso es lo que tenemos que hacer, alabando y glorificando al Señor a todo tiempo, a toda honra, que lo poco que tenemos es gracias a Él. Que si un día muramos aquí, estaremos abriendo nuestros ojos y viendo al autor y consumador de la fe, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso es muy bonito en una congregación darle libertad al Espíritu de Dios, no libertinaje, libertad al Espíritu de Dios. Porque hay muchas congregaciones que al Espíritu de Dios lo tienen sentado, y nosotros deseamos alabar y glorificar al Señor.
Y cuando usted alaba y glorifica al Señor en el Espíritu, mire, hermano, el que está a un lado de usted o atrás o algo, tarde o temprano se va a contagiar, porque conoce nuestro testimonio. ¿Que fallamos? Claro que fallamos, claro que fallamos, pero vamos a la estatura del varón perfecta. Y solamente cuando el Señor toque la trompeta, en un abrir y cerrar de ojos, nos vamos. Y esto corruptible se vestirá de incorrupción. Yo no sé si papá vayamos a tener los mismos órganos que tenemos, no sé. Lo que sí sé es que no tendremos la sangre, ni A, ni O, ni O positiva, ni A positiva, sino la misma vida de Jesús estará dentro de nosotros, aleluya. Y caminaremos por siempre, por toda la eternidad. Es por eso, hermano, que nosotros sigamos reconociendo el Espíritu Santo. Dice la Escritura, y la Escritura de la redención, el Espíritu Santo ruega con gemidos indecibles, que nosotros, como les digo, no tanto que le sirvamos, sino que tengamos comunión con Dios, con Él. Y al tener comunión con Dios tenemos que decirle: Señor, voy a salir, necesito tu permiso. Necesito tu permiso porque voy a orar por fulano, sultano, megano. Él lo quiere, puede decirte: es que no necesitas mi permiso, pero no, ahí lo estamos tomando en cuenta Él. Cualquier cosa que digamos, necesitamos de ti, Señor. En Getsemaní, Jesús orando en el Espíritu: pero no se haga lo que yo quiera, sino lo que tú quieres, Señor. Y Él derramó su sangre, y sus gotas de sangre eran como, su sudor eran como gotas de sangre, porque Él sabía la agonía que iba a pasar en el monte Calvario. Y eso es bien tremendo, cuando tú sabes de qué te van a pasar sin deberla ni temerla, como dice ahí. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Aleluya, ser sensibles al Espíritu de Dios. Escuchas una alabanza hermosa, algo, y te mueve todo tu ser. Empiezas a sentir ríos de agua viva dentro de tu interior, y es el Espíritu de Dios, hermano. Y empiezas a levantar tus manos y empiezan a salir tus lágrimas que vayan corriendo por tus mejillas. Y eso es bonito, porque tú puedes decirle así: Espíritu de Dios, trata conmigo. Él sigue metiendo misericordia. Quebrántame, Señor, quebrántame, y que tú tengas pasión por las almas que se están perdiendo. Y ese es el Espíritu de Dios que te ayude. Entonces, si tú le estás pidiendo eso, entonces el Espíritu va a ponerte eso en tu corazón, y vas a predicar tu palabra, y vas a cantar la palabra, y vas a hablarle a la persona o algo. Y es algo que el Señor te ha puesto en tu corazón, porque no tenéis, porque no pedís. Pero cuando tú pides, entonces, hermano, tú te das cuenta que es el Espíritu de Dios que está tratando contigo, y empiezas a hablar con la persona, y empiezas a ser quebrantado por el Espíritu de Dios, y empiezas a llorar, y eso contagia al que te está escuchando. Y el que te está escuchando, mi querido, es quebrantado también por el Espíritu de Dios, y ahí está tratando con esa persona. ¿Para qué? Para que vuelva al camino del Señor, para que vuelva al camino de Dios, porque así es lo que tenemos que tener, hermano. Nadie desea que caigan en el infierno. Nadie quiere aún así de nuestros familiares. Pero es el Espíritu de Dios que te levanta a las 2, 3 de la mañana, a las 10 de la noche, o estés de la hora que sea, y empiezas a doblar rodillas y empiezas a leer la palabra de Dios, y el Espíritu Santo te está hablando, y esa palabra que es tinta y papel se hace carne en tu vida, en tu espíritu, y empiezas a clavar y a gemir con gemidos indecibles que a veces no entiendes ni tú mismo, pero es el Espíritu nuestro intercediendo por toda la gente que necesita de Cristo. Yo no sé cuántos cristianos ahí, por ejemplo, en la India, de los 200 eran, no lo sé, muy poquitos, porque ellos tienen muchos dioses, y el Espíritu Santo, con los poquitos que hacen ahí, pudieron haber también fallecido. Pero nosotros, hermanos, tenemos que orar no solamente por México, sino por la India, por Egipto, por Alemania, por Francia, por todos. Hay mucha gente que el enemigo quiere llevarse luego.
Pero nosotros, hermano, entonces si usted ora en el Espíritu y en el entendimiento, entonces, hermano, el Espíritu de Dios va a tratar. Y si tu familia está muy lejos, entonces el Espíritu de Dios levantará y pondrá, hermano, la necesidad para que le hable a esa persona, a tu familia. Manda un vaso, un instrumento lleno del poder del Espíritu Santo, porque mi tío, mi tía, mi abuelo, algo está muriendo en Oaxaca, en Chiapas, en Panamá, está muriendo allá en Colombia, en Perú, en Chile, Argentina, no le hace. Y el Espíritu de Dios hace lo que tiene que hacer. Lo que no podemos ir nosotros es el Espíritu de Dios. Todos tenemos familia y muchos, la mayoría, no quieren del Señor. Pero así como nosotros a veces en su persona, yo no quería nada de esto, pero un día el Espíritu de Dios trató conmigo. Un día el Espíritu de Dios, el mismo Jesús, trató con Saulo de Tarso y lo convirtió en Pablo. Y toda esa experiencia que él tuvo ahí, todo lo que tenía conocimiento, lo hizo a un lado. ¿Para qué? Para seguir al autor y consumador de la fe, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bendito sea el nombre del Señor. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, seguir adorando al Señor. Porque para mí el vivir es Cristo, dijo Pablo, y el morir es ganancia. Claro que nadie se quiere ir, pero cuando el Espíritu Santo trata con nosotros, mi querido hermano, entonces para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y lo que poquito que tengamos ahorita, meses o 2, 3 años o lo que sea, no solamente trabajar para el Señor, sino tener comunión con el Espíritu de Dios, y Él nos va a escuchar. Si de un corazón contrito y humillado como el ladrón que estaba en la cruz, el Señor vio que lo hizo con sinceridad. Y si usted se arrodilla y clama al Señor con sinceridad, ¿quién cree que le va a escuchar más y le va a resolver? ¿El psicólogo o el psiquiatra? ¿O el Espíritu Santo? El Espíritu Santo que nos conoce, hermano. ¿Tenemos algún problema? ¿Qué hacemos? Ayuno, oración, Señor, y rodilla, darle para que tú hables a mi vida qué es lo que tengo que hacer y qué no es lo que tengo que hacer. Y empieza usted a escudriñar, abre su palabra, abra la palabra y empieza a hablar y escudriñar la palabra, y entonces Dios, el Espíritu, le habla audiblemente o le habla por medio de la palabra qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que no tenemos que hacer. A veces nos suceden cosas que no nos deben de suceder porque no pedimos dirección al Espíritu de Dios. Nos apresuramos a hacer las cosas, nos apresuramos a las dudas. Aleluya. Por eso Isaac fue hijo de la promesa, más Samuel, más Ismael fue hijo de la carne. Se apresuró el padre de la fe, Abraham, y mire lo que pasó. Así es que nosotros, aún así, tenemos que tener en cuenta primeramente al Espíritu de Dios. Incline su rostro y vamos a orar. Señor, te doy gracias por la palabra que has puesto, Señor, en mi corazón.